Fíjate, la vez pasada habíamos llegado a la separación de variables. El método de separación de variables es muy interesante para resolución de ecuaciones diferenciales. No es el único. Y para ecuaciones diferenciales con ciertas características no es aplicable, pues. ¿Ok? Entonces, fíjate, habíamos quedado que la solución para la ecuación que tengo planteada aquí, fíjate que yo puedo tener la A multiplicando acá, la A cuadrada, o también la puedo tener aquí dividiendo. O sea, no hay problema, porque es una ecuación diferencial en una dimensión, uno más uno, mejor dicho, que te da esa bondad, pues. Nosotros habíamos llegado a la siguiente conclusión. Entonces, habíamos llegado a un sistema de ecuaciones con esta característica, fíjate, nos había dado x aquí era menos lambda cuadrado por x, aquí era punto punto, y este no era y este punto, disculpa, y t punto punto era igual a menos c cuadrado, bueno, c cuadrado no era a cuadrado, bueno, aquí está a cuadrado, lambda cuadrado por t. Habíamos dicho entonces que las soluciones en ambos casos eran x igual a coseno de lambda por x más b seno de lambda por x. Y en el caso de la coordenada temporal era tt igual a, por ejemplo, c coseno de a lambda por t más d seno de a por lambda t. ¿Ok? De todas formas, esa aparición de a lambda solo, creo que se los puedo mandar por una. Eso sí lo voy a hacer a mano, no creo que me dé chance de hacerlo a puño, o sea, en computadora, porque es algo complicado y por el tiempo, pero por lo menos para que tengan, porque el argumento del seno y coseno es así, porque viene de trabajar aquí, además del método de separación de variables, viene un método que es el de los polinomios característicos, pues. Entonces estás escribiendo esa ecuación de segundo orden en una ecuación de segundo grado, y en segundo grado podemos explicar que si Ruffini, podemos aplicar resolvente y podemos aplicar productos notables para buscar la solución, pues. Pero ya lo que habíamos comentado de las condiciones de frontera. Entonces, fíjate, las condiciones de frontera, en este caso, por ejemplo, para una cuerda, porque fíjate, esta es una cuerda en cuyos extremos están unidos a una pared, o sea, eso se conoce como están unidos a los extremos, están pegados a la pared, pues. Y a mí me interesa son los modos o las oscilaciones que se generan cuando tú le aplicas una fuerza. Fíjate que aquí yo tengo dos ondulaciones. Eso es un modo n igual a 2. N igual a 1, por ejemplo, es este. ¿Ok? N igual a 3 ya te puedes imaginar. O dos que están arriba y una que está abajo, o viceversa. Pero son eh, modos de oscilación. ¿Ok? Ese problema, en principio, lo tenemos que colocar con extremos fijos, sujetos, porque si yo lo coloco con unos extremos libres, el problema cambia de forma.
cambia de forma y su resolución sería un poquito más difícil. ¿Ok? En la mayoría de los casos tú lo vas a ver así. Una cuerda, un extremo unida y el otro extremo también unida al otro, a la otra pared, pues. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos condiciones, por ejemplo, evaluadas en cero, que yo podría, por ejemplo, tener esto, fíjate. Esta condición que yo tengo acá me obliga a que la función de onda o la solución en x igual a cero sea cero porque ella no tiene libertad. ¿Ok? Y eso también ocurre en esta situación. Cuando está en el otro extremo, también es cero porque aquí no hay libertad. O sea, la onda no puede ni subir ni bajar, está fija. Es como si hubieses agarrado ese extremo del cable y lo hubieses pegado a un clavo, a un tornillo, hubieses colocado una cadena a un aro, entonces no le permite subir y bajar, igual que este lado, ¿ok? Esto de aquí a acá, entonces uno puede concluir que esto mide A, la longitud es que separa ambas paredes, ¿ok? Sin embargo, como ya definimos esto, que estarán las llamadas condiciones de frontera, yo necesito dos condiciones iniciales porque como comenté la vez pasada, yo tengo 4 constantes, A, B, C y D. Son constantes de integración. Entonces esas constantes de integración yo las evalúo o las determino con cuatro valores. ¿Cuáles son esos 4 valores? Dos dados por las condiciones de frontera y 2 dados por las condiciones iniciales. Entonces, en el caso de las condiciones de frontera, en las condiciones iniciales, yo debería tener algo así. La U, para cualquier valor de X, evaluado en cero, debe ser igual a una función, por ejemplo, que yo voy a llamar F. Y necesito también la derivada. O sea, digámoslo de esta forma, la velocidad. Entonces aquí, en la misma valor de X, en el tiempo igual a t igual a 0, y eso va a estar igualado a una función g de x. Te adelanto lo siguiente, yo puedo tener dos constantes cero, pero no puedo tener 3 ceros ni 4 ceros. Porque si yo tuviese, por ejemplo, 3 de ellas igual a 0, entonces la multiplicación entre 2 de ellas que son 0, que se están sumando, multiplicadas por otra que no es 0, pero una que es 0 me va a dar 0. Entonces me va a dar una solución trivial y esa no me sirve. O sea, la solución trivial es esta. ¿Qué sentido tiene trabajar una función de onda en donde la cuerda siempre va a estar en reposo? No tiene sentido. Y tú podrías tener o las 4 distintas de 0, o 3 distintas de 0, o 2 distintas de 0. Lo mínimo que necesitas son 2 distintas de 0. ¿Por qué? Porque con 2 distintas de 0, tú puedes hacer la multiplicación de una por otra y no te va a dar 0 la multiplicación, pues. Te va a dar 0 la multiplicación es cuando la evalúes en la frontera, pero en otro o en otros puntos distintos a 0 y a A debe dar distinto de 0 porque la función de onda oscila, o sea, sube y baja. Y si sube y baja y se propaga como una onda longitudinal, entonces no puede ser que tú estés viendo eso igual a 0, pero estás viendo que es un movimiento. ¿Ok? Tú puedes hacer este ejemplo en las cuerdas de saltar. Tú agarras una cuerda de saltar y atas un extremo a una silla y el otro extremo a otra silla, pero que el cable esté tenso y que las sillas no se puedan mover y tú agarras y con tu dedo aplicas una fuerza sobre el cable, vas a ver que oscila. Vas a ver que oscila. ¿Ok? Y eso es importante porque estás verificando un fenómeno ondulatorio dado y modelado por la ecuación de onda.
¿Ok? Entonces, fíjate qué pasa. Ahora viene la condición siguiente. Tenemos que evaluar cuánto vale A, B, C y D. Entonces, tenemos aquí un luego. Esto que tienes aquí, Levier, se calcula también trabajando eh, con Fourier. Yo te voy a decir cómo es que se trabaja con Fourier. Fourier es más que todo para calcular C y D, pero para calcular A y B no. A y B vas a ver que es bastante sencillo. Fíjate, vamos a trabajar con las condiciones de frontera. Nosotros recordamos que U era X por T. Entonces, fíjate, X por T sería evaluar la función en X en 0 y evaluar la función en A en 0. Entonces ya yo garantizo que la función en X igual a 0 y en A igual a 0 es 0, porque su condición de frontera lo hace. Ahora, en T hay que tener cuidado porque para T es y esto es lo que debo usar. ¿Okay? Entonces vamos con las condiciones de frontera. ¿Ok? Entonces, fíjate, con las condiciones de frontera, nosotros vimos que eso hay que evaluarla en 0. Esta que te estoy colocando acá, yo lo comenté en clase, y esta es la ecuación de Dirichlet. Esta solución es, yo lo comenté también la vez pasada, es en honor a un matemático alemán que se apellidaba Dirichlet. ¿Ok? Hay otra solución que la voy a plantear después, que es la ecuación de Neumann, que serán con las derivadas. Neumann también era si no mal recuerdo, es otro matemático alemán. Muy parecida a la que te estoy colocando allí, pero con las derivadas en la frontera, pues. Entonces tendría X' y X'(A). Ahí podría ser 0 distinto de 0. Cuando es distinto de 0 es que la cuerda está libre. Es eso. Entonces fíjate, en este caso, fíjate que me tocaría evaluarla fíjate que me vengo para acá, sería A por coseno, evaluada en 0. Aquí voy a colocar evaluando en 0. Más B seno y le evalúo en 0. Y fíjate que la condición de frontera establece que es un igual a 0. ¿Ok? Entonces fíjate que de aquí tú puedes tener lo siguiente. 0 es igual a ¿quién? Coseno de 0 es 1. Sería A por 1. Más, fíjate que la otra es B por 0. Observa que si bien B es 0, B es 0 es por la condición de frontera, no por otra razón. La que sí se anula por condición de frontera y además se anula para el resto del problema es la A. ¿Por qué? Porque esta vale 0 solamente porque estoy evaluando. Sin embargo, esta A por 1 me daría A y A es igual a 0. Entonces puedes concluir de aquí que A, su amplitud es 0 para todo lo que resta del problema. Entonces la solución se reduce a lo siguiente, a que X en función de X es igual a B seno de lambda por X. Entonces, la primera solución se satisface porque cuando tú colocas X igual a 0, seno de 0 es 0. Por tanto, X igualado en 0 es 0. Y esa solución en X igual a 0 se cumple para la que está acá. Ahora me falta evaluarla. Evalúo. Estas publicidades así emergentes son un fastidio. Evalúo en X igual a ahora. Entonces, en X igual a, yo no voy a evaluar esta.
voy a evaluar es esta, porque esta ya vi que vale 0 para todo lo que resta del problema. Entonces fíjate que evaluando en A me queda lo siguiente. X evaluada en A es igual a 0 por esta condición que yo tengo aquí. Y eso es igual a B seno de lambda por A. Y eso lo cierro. ¿Ok? Fíjate, de aquí yo debo concluir lo siguiente, fíjate. Lambda es una solución que propuse, que estaba aquí, y como es una solución propuesta a la cual igualé los dos términos para poder hacer una separación de variables y además hacer una separación de variables, acoplarlas en una solución que me permita unificar tanto el lado, en la dependencia de X y de T, esa no puede ser 0. Entonces, lambda es distinta de 0. B tampoco puede ser 0 porque B es una constante de integración. Tú puedes tener que esta sea 0, pero esta no puede ser 0, porque esta, si este es 0, no tenemos problema. Entonces, este término de aquí se anularía siempre y esa no es la idea, pues. Entonces yo puedo ver allí que tanto lambda como B no es 0. A, que es la longitud de la cuerda, tampoco es 0. Entonces nos queda una pregunta. ¿Qué es lo único que debe ser 0 para que se cumpla la condición de frontera? Entonces tú puedes preguntar y tú puedes responder de la siguiente forma. Oye, yo creo que lo único que puede ser 0 para que me dé 0 o que esté igualado a 0 sea el seno. El seno sí puede ser 0. Entonces tú puedes concluir de aquí que el seno de lambda por A es igual a 0. Y aquí hay un detalle. Ese lambda va a depender de n. ¿Por qué de n? Porque va a ser en función de la cantidad de oscilaciones y para aquellas oscilaciones en donde el seno valga 0. Recordemos que como tenemos una infinidad de términos, porque el seno no solamente es 0 en 0, es 0 también en 180, es 0 en 360, es 0 en 540. Entonces, la cantidad de valores de n son tales que tú puedes verificar que los valores del ángulo siempre se anulan cuando son múltiplos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Okay? Esta parte que he explicado hasta ahora se ha entendido. Sí, profe. Ok, fíjate, vamos a dejar de compartir rápido para que me dé chance de abrir Paint. Fíjate que este planteamiento no es difícil. De hecho, lo más complicado que puedes tener es trabajar en 2 más 1 o en 3 más 1. ¿Ok? Yo me acuerdo una vez trabajé 3 más 1 en la Urbina en Matemáticas 4 y fue bastante bonito e interesante, pero te comento algo, fue complicado porque mis estudiantes tenían un cierto problema de matemáticas, pues. Y eso que yo les di matemáticas 3 a ellos y les había dado matemáticas 2. Me parece que no, el gran problema que tuvieron fue matemáticas 1. Porque el profesor era muy flojo, pues. Bueno, fíjate entonces que vamos ahora al pizarrón para explicar lo último que nos falta en este tiempo. Esto es rápido. Esto es rápido porque con las condiciones de frontera, las condiciones iniciales vamos a utilizar eh, Fourier, lo que te había comentado hace rato. No transformada de Fourier, ojo, vamos a utilizar el cálculo de los coeficientes de Fourier. Yo te voy a decir cómo es. Vamos a compartir Paint.
Fíjate entonces que en el caso de la temporal, qué raro que Zoom no me ha dado el indicativo que me queda menos de 10 minutos, ¿vale? Vamos a ver si es lo que estoy pensando. Si es lo que estoy pensando, puedo seguir de largo, pues. Fíjate, ajá, fíjate entonces que aquí concluimos que el único que debe ser cero es el seno, ¿ok? Entonces de aquí puedes concluir lo siguiente. Si tú sacas arcoseno o seno a la menos uno en ambos lados, te vas a dar cuenta que arcoseno por seno se eliminan. Es una función multiplicada por su inversa, pues. Su inversa normal, no su inversa trigonométrica, que es distinto. Su recíproca, pues. Fíjate entonces que aquí tendría seno a la menos uno de cero. Y seno a la menos uno de cero tiene una característica que se anula para diferentes valores de n, pero diferentes valores de n pi. Por ejemplo, si n vale cero, seno de cero se anula. Si n vale 1, entonces te daría pi, seno de pi es 0. Entonces, a medida que n se incrementa, pero n no es cualquier valor de n, debe ser primero 0, aquí podría tener más menos 1, más menos 2, y así sucesivamente. Lo que debe ocurrir es que los senos sean números enteros. Si n no es entero, no se anula. Por ejemplo, si n fuera 3 medios, no puedes porque seno de 3 medios no es 0. De 3 medios pi, pues. O sea, de aquí puedes concluir lo siguiente. Entonces el valor de lambda, que es la constante propuesta para hacer la separación, es igual a ¿quién? A n pi entre a. ¿Ok? Entonces puedes concluir lo siguiente. Que la coordenada x es igual a ¿quién? A b seno. Fíjate que aquí sustituyo lambda por x. Bueno, lambda por x sería n pi por x entre a. Entonces aquí ya tengo la primera solución del problema. ¿Se verifican las condiciones de frontera? Sí, porque cuando x es igual a 0, lo dicho, cuando x es igual a 0, yo verifico que tengo el seno de 0. Y cuando x es igual a fíjate que la x valdría a y me quedaría seno de n pi. Y seno de n pi, no importa el valor que coloque, siempre va a valer 0. Entonces ya garanticé que en la frontera se anula. Es decir, la cuerda está sujeta. ¿Ok? Cuando el extremo está libre, aquí la cuestión es completamente distinta. ¿Por qué? Porque acá yo no puedo decir que x es igual a 0. Yo tendría que decir, por ejemplo, que esto está igualado a una función, qué sé yo, y de x o y de t. Y esa función que está allí, la debo evaluar en la condición de frontera. Entonces, para un extremo libre, el problema se complica mucho. Porque, por ejemplo, para un extremo libre, tú podrías tener qué sé yo, tu mano agarrando la cuerda de este lado y del otro lado podrías tener un cable unido a una pared. Entonces, tu mano en este caso podría subir y bajar y se aplica entonces una fuerza que depende del tiempo. Entonces, en ese caso, la solución con la condición de frontera sería mucho más difícil, porque tendrías un término dependiente del tiempo de este lado, ¿ok? Pero nosotros hemos supuesto, mejor dicho,
que en X igual a 0 y que en X igual a la cuerda está fija. Vamos ahora con lo que es más interesante del problema, y es con las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales tiene algo muy interesante. Con las condiciones iniciales es bastante interesante el problema porque no es tan evidente como te lo están planteando o como se planteó hasta ahorita. ¿Por qué? Porque fíjate, que aquí tengo un coseno. Observa que ya el valor de lambda lo tengo. El valor de lambda es este que está acá. ¿Ok? Y te queda entonces lo siguiente, fíjate, te queda A, te queda entonces raíz cuadrada de lambda, o sea, te quedaría algo así. Multiplicado por t, más d seno. Fíjate que esto era lambda por A por T, ¿ok? Entonces aquí te quedaría algo muy parecido. Te quedaría, vamos a ponerlo así mejor, NP por A. Y sí, bueno, vamos a colocar esto también dentro de vamos a borrar esto mejor. Profe, ya una preguntita, ¿por qué lambda está entre la raíz? Porque recuerda que si vemos la, la forma la forma que está acá, fíjate que aquí tienes es A lambda, A lambda K, ¿ok? Ah, no, no, sí, tienes razón, ahí me equivoqué. A lambda por T, fíjate, aquí tengo A lambda por T, ¿lo viste? Sí, sí. No, no, aquí me equivoqué. Disculpa. Aquí no No, va yo la también. raíz. Ok. Aquí, esto lo voy a quitar. Vamos a quitar la raíz porque es directamente NP por A entre A. Vamos a borrar esto. Fíjate, entonces aquí tendría A. Aquí tengo entonces NP por A, NP entre A por T. Y aquí lo mismo, ¿lo viste? Ajá. Fíjate que esta A se va con esta A y esta A se va con esta A. Y eso está muy bien porque observa que las AES que yo tengo ahí son velocidad y me está quedando simplemente el producto de NP por T. Ahora, NP por T, ese pi que tienes allí debe tener entonces unidades de radianes por segundo, porque es de rapidez angular, pues. Entonces, el segundo que tienes acá, debajo de aquí, se te va con el segundo que está acá y te va a quedar precisamente unidades de radianes. Y coseno en radianes y seno en radianes, se puede sacar un valor numérico. ¿Me explico? Entonces, te está quedando precisamente un problema de condiciones en el que eh, oye, aquí me equivoqué. Esta no, esta es de la velocidad, ¿ok? Ya vamos a arreglar esto un momento. Aquí me equivoqué. Esta está bien, esta es la longitud de la cuerda, ¿ok? Aquí me equivoqué. Yo no llamé esto A, yo lo llamé C, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La velocidad.
La velocidad yo no la llamé A. Aquí me Ok. equivoqué porque estoy confundiendo esa velocidad con esta distancia. Esto no es A, esto Ah, es ok, B. ok, ok. Déjame borrar esto. Déjame borrar esto aquí. Sí, porque estaba pensando de que esto era así y no es verdad, pues. Déjame, ya arreglé esto aquí. Vamos a borrar esto acá. Esto no se va, ¿ok? Esto no se va porque si no las unidades no me cuadran. Es lo que estaba tratando de ver ahorita. Esto es C, ¿ok? Esta es la velocidad de propagación de la onda. Déjame modificar esto acá. Voy a modificar esto acá porque esto hay que arreglarlo. ¿Dónde está la pizarra? Este es C cuadrado, ¿ok? Esta es la velocidad de propagación de la onda. Aquí sería entonces C por lambda y C por lambda, ¿ok? Ahora sí está bien. Entonces aquí tienes Ok. velocidad por lambda, que es el coeficiente asociado con las n que estoy buscando por el tiempo. Entonces, eso sí me va a dar un resultado. ¿Por qué? Porque C se mide en metros sobre segundo. El tiempo se mide en segundos. Entonces, segundo se va con segundo. Y te está quedando entonces el metro dado por la velocidad y lambda. Entonces, lambda debe tener unidades de 1 entre metros. Entonces, ahí sí está bien, pues. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Entonces, fíjate que entonces que aquí, entonces esto lo tengo que borrar porque esto no está bien. Entonces sería todo esto dividido entre A. Entonces, lo que nos queda ahora es determinar cuánto vale C y cuánto vale D. Fíjate. C y D se calculan utilizando Fourier, pero hay que tener un detalle, es el siguiente. Hay un aspecto que ustedes seguramente en matemáticas yo tendría que ver en qué parte del programa ustedes deberían ver eso. Tengo mis dudas porque yo recuerdo que en Matemáticas 6 no lo ven. O no recuerdo muy bien eso. Porque en Matemáticas 6 es variable compleja, algo de números, algo de ecuaciones diferenciales, pero no estoy seguro si se ve Fourier allí. Debería estar o entre Matemáticas 6 y Matemáticas 5. Bueno, al margen de eso, de todas maneras, yo les he prometido ya el libro y se los tengo que mandar el de Piskunov para que vean exactamente qué es lo que estoy comentando. Fíjate, para yo calcular la C, con todo lo que es la teoría de las funciones ortogonales y todo eso, de las funciones ortogonales y ortonormales, en principio, quiero que me creas. De todas formas, esta demostración la puedo hacer y se las puedo mandar. Que para calcular la C y la D se va a trabajar de la siguiente forma. Por eso es que considero que el método más importante para trabajar en matemáticas 2 de integración es el que te voy a colocar ahorita. Sin yo decir una palabra, ya te dejes imaginar cuál es. Ese sería eh, X depende de T. ¿Qué método es ese? ¿Qué método de integración es ese? ¿Te acuerdas cuál es?
si S depende de T, entonces es por partes, ¿no? Ese es el método de integración por partes, muy bien. Este es el método más difícil de explicar en matemáticas 2. Y es el método que más hincapié le hacen los profesores, porque su aplicación es bastante amplia, ¿no? No es solamente en matemáticas, tú lo aplicas en física como tú no tienes una idea, para solucionar la ecuación de onda, para mecánica de fluidos, electromagnetismo, mecánica clásica. O sea, la aplicación del método por parte es tan amplia que yo creo que me llevaría una semana completa nada más describiendo en dónde se aplica y por qué se usa allí. Solamente para que te des una idea. Y lo importante que es ese método para muchos tópicos de la física, pues mecánica clásica también, mecánica cuántica, o sea, es bastante amplio, amplio la aplicación de ese método, ¿ok? Y lo que estás buscando con el método de integración por partes es determinar cuánto vale Cn y cuánto vale dn. Aquí hay que tener mucho cuidado porque fíjate que el Cn y el dn, dependiendo de la función que tengas allí, vas a tener que hacer una integración por partes. Por ejemplo, a pesar de que ft valga 1, ahí haces una integración por partes, claro, te sale directo. Pero por ejemplo, si ft fuera t, claramente tienes que hacer una integración por partes. ¿Ok? Si ft fuera una exponencial, tienes que hacer una integración por partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso es que yo les digo que hay que desempolvar ese método de integración. ¿Ok? Y para calcular la otra constante, fíjate que es con la gt. Es la otra función. Yo creo que le había puesto gx. Eso lo voy a arreglar ahorita también, ¿ok? Esto que estoy colocando acá, fíjate, depende de las condiciones condiciones de frontera, ¿ok? Porque si trabajara con Neumann, esto que estoy haciendo ahorita, el argumento de ese seno y ese coseno va a cambiar. Porque no sería npi entre A, sería algo así, por ejemplo, 2n más 1 entre 2 n por pi. Yo les voy a indicar cómo se hace en ese caso y ustedes lo que van a es a calcular evaluarla en la segunda condición de frontera, pero les va a dar un resultado de argumento completamente distinto. Y ese argumento que está allá, que se saque de la otra forma, es el que vas a sustituir o aquí o acá. ¿Ok? Entonces fíjate que es necesario, entonces déjame arreglar esto aquí. Entonces esto que está acá no va a depender de x, sino de t, ¿ok? Entonces estas funciones dependen de x y de t. Entonces, fíjate, retomando aquí la idea, que yo necesito de los datos del problema que me indiquen cuánto vale f y cuánto vale g. Entonces, si además de que me dan las condiciones de frontera, me dan las condiciones iniciales, ya podría entonces de alguna forma dar una solución completa al problema. Entonces, fíjate, por ejemplo, vamos a poner esta situación, un ejemplo. Imagínate que yo tengo las condiciones, por ejemplo, de frontera, que son, por ejemplo, esta, que ya la habíamos calculado antes. Fíjate que aquí está evaluada en 0 y evaluada en A. Y como te puedes dar cuenta, lo que estoy evaluando en 0 y en A es X. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la solución en X de esta
es la que planteé en la pizarra. Era X en función de X igual a quién? A B seno de NP por X entre A. ¿Ok? Ahora yo voy a trabajar también con las condiciones de iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Por ejemplo, yo voy a colocar acá en cero. Aquí sería para cualquier valor de X evaluado en cero. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, qué sé yo, 1. Y la derivada de la función, fíjate que tendría entonces, para el mismo t igual a 0, yo voy a suponer que esto es 0. ¿Ok? Y con estas cuatro condiciones iniciales, con estas cuatro condiciones, las dos de frontera y las dos iniciales, yo quiero determinar entonces cuánto vale esa U. Quiero darle solución a ese problema que yo tengo allí, pues. ¿Ok? Fíjate que ya la primera parte la hicimos, que era obtener las B. Entonces, esta BN que está acá, yo la puedo escribir también así, como una BN, porque esa constante va a depender del seno, o sea, de todos los valores de N. Por ejemplo, B1, seno N de pi X entre A. B2 sería seno de 2 pi X entre A. Es decir, tienes diferentes amplitudes, pues. Entonces, fíjate que aquí ahora viene esto. Ok, voy. Voy directamente al cálculo. ¿Por qué? Porque si ya esta parte la tengo y yo sé que esta misma situación que tengo aquí, que está aquí y que estaba en la pizarra, simplemente lo que tengo que ir directamente a buscar el cálculo de Cn y de N. Entonces, fíjate que el Cn, pero aquí hay un detalle. Fíjate que el Cn puedes tener dos consideraciones, con C sub 0 y C sub n. ¿Por qué C sub 0 y C sub n? Porque fíjate, C sub 0, ¿quién es? Fíjate que C sub 0 es esto. Sería 2 entre A, la integral que va de 0 a A. Fíjate que F, en este caso, F vale 1 por el coseno. Pero fíjate que el coseno en este caso, cuando n vale 0, es esto que tienes aquí, diferencial de t. ¿Ok? Observa que el coseno de 0 es 1. Me quedaría simplemente el diferencial de t. Y cuando lo integras, te queda exactamente t, evaluada entre 0 y a. Entonces, cuando evalúas t entre 0 y a con a se va y te queda entonces un 2. Ya tienes el primer valor de constante. Y ahora viene este. El que estoy colocando aquí es para todos los n mayores que 0. Este es para n igual a 0. Entonces fíjate que aquí tendría nuevamente un 1. ¿Ok? Y tengo para coseno de n. Fíjate entonces que aquí tendría coseno de C n pi por t diferencial de t entre 0 y a. ¿Ok? Entonces observa aquí. Fíjate entonces acá. Entonces aquí me daría Cn, ¿ok?
igual a 2 entre A. Fíjate, aquí tengo el coseno. Entonces la integral del coseno es seno, ¿cierto? Entonces aquí tendría seno aquí tendría Cn pi por t entre A. Y debajo de ese seno debe ir el argumento que acompaña a la t, porque es una función que ya hemos visto que cuando integras f de x, f a x, bueno, cuando tú integras esto, recuerda que nos da la primitiva con el mismo argumento entre a, que es el acompañante de la x más c. En este caso yo debería colocar entonces el acompañante de la t, que en este caso es este, fíjate, sería c n pi entre a, ¿ok? No va a la t porque aquí no está la x. Entonces, esto que tienes aquí es esto que tienes acá. Esta a que tienes aquí es esta constante que aparece aquí abajo. Y el a por x, x vendría siendo t, y el a es todo lo que tienes acá. Entonces, fíjate que esta a se va con esta a, y aquí me falta evaluarla entre 0 y a. ¿Ok? Entonces, observa que aquí nos queda 2 c n pi, y tenemos una evaluación que es la siguiente: seno de c n. Fíjate que aquí no, aquí no sería de 0 a A, disculpa, aquí sería de 0 a t. No, no, de 0 a A, estoy bien. Ya va, déjame ver un momento aquí que no, aquí, fíjate, ya vi donde me equivoqué. Antes de continuar, ¿esta parte se está entendiendo? Sí, profe, sí. Fíjate, ahí estoy colocando los límites de integración que dependen de x, ¿ok? Entonces, el detalle aquí, a pesar del todo, sí, sí lo tenía bien como estaba al principio. Fíjate, déjame arreglar esto acá. Eh, aquí sí va a estar dependiendo de x, ¿ok? Y eso me va a cambiar lo que está acá. Ya vas a ver por qué. Porque estoy trabajando con Fourier. Fíjate aquí, entonces esto sería g de x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjate. Si bien aquí yo tengo una dependencia del tiempo, cuando yo voy a trabajar con Fourier, estoy trabajando con funciones ortonormales, ¿ok? Esas funciones ortonormales, a partir de la demostración, tú puedes verificar que cuando haces la multiplicación, no estás trabajando con una función que depende del tiempo, sino con una función que depende de x. Entonces, esto que estaba acá, sí estaba bien al principio. Entonces, esto sí dependía de x, ¿ok? Lo que hay que tener presente acá es que ¿cómo te explico? Que para resolver el problema de una ecuación de onda necesito cuatro constantes, cuatro condiciones, mejor dicho, dos de frontera y dos de iniciales. Entonces ya evaluamos las dos de frontera, y entonces iríamos a las dos iniciales, pues. Entonces aquí simplemente esto lo cambio por x. Y fíjate que acá tengo un problema y es el siguiente. Observa
que cuando yo evalúo en A, me va a quedar esto, fíjate. Seno de CNNA aquí entonces me quedaría A, se va con A. Y me queda esto así. ¿Ok? Menos menos cero. ¿Por qué menos cero? Porque si yo evalúo el seno en cero, el seno de cero es cero. Y este término que yo tengo acá es el que sobrevive. Ese término que tienes allí, eh, es importante porque dependiendo del valor que tengas aquí de n, se te va a anular. Ese que tienes allí, por una cuestión del problema, no se anula y no se va a anular porque en este caso hay un término que sobrevive, este que está aquí. La única manera para que esto se anule es que el producto que tengas aquí de CNP sea múltiplos de pi, pues. Por ejemplo, si C valiera 1, la velocidad de propagación de la onda valiera 1, allí automáticamente eso valdría 0. ¿Por qué? Porque seno de NP siempre valdría 0. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo del valor que tengas acá, tú podrías tener una función seno que se anule o no se anule. Por la condición que tienes acá, simplemente siempre se va a anular. Porque si quitas este seno de aquí, siempre vas a obtener npi. Y hemos visto que todos los n deben ser enteros. ¿Ok? Y da la casualidad también que esta solución que tienes aquí no es válida para n igual a 0. Porque no es válida para n igual a 0 primero, porque ya para n igual a 0, ya la calculaste antes. Y es esta que tienes aquí. Y segundo, tienes un problema. Para n igual a 0, ya aquí tienes un n dividiéndola. Entonces, para n igual a 0, con la que acabamos de calcular ahorita, no nos sirve. Porque primero, ya la evaluaste en n igual a 0 y segundo, tienes un n dividiendo allí. Por tanto, esta que tienes acá es para todo n distinto de 0. Repito, para todo n distinto de 0. ¿Ok? ¿Eso se entendió? ¿Se Sí, profe, entendió? sí. Sí, Entonces, sí, sí. esta solución es completamente válida para todo n distinto de 0. Ujú. Y es exclusiva para todo n distinto de 0. La que es válida para n igual a 0, para n igual a 0 es esta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el problema? Fíjate. Aquí voy a colocar un por tanto. Vamos a alejar esto. Por tanto, ahora, aquí nos faltaría el d igual a el dn. Fíjate que el dn directamente tú puedes ver lo siguiente. Bueno, si esto es 0, esta que está acá te daría 0. Porque si tú multiplicas una punción por 0, por el seno, es 0. Entonces dn es 0. Fíjate que por tanto nos queda lo siguiente. Un, porque depende de n ahora, de xt, es igual a quién, fíjate. Tienes una primera solución que es b seno de npi por x entre a. Perfecto. Y eso, esto es bn, ¿ok? Y eso va a estar multiplicado por lo que tienes acá. Fíjate, tendrías una que es esta, multiplicado por esta que tienes aquí. Aquí vendría entonces un 2
CN pi que multiplica a lo que tienes acá, a seno de CN pi este sería el coeficiente, ¿ok? Este sería el coeficiente, ¿ok? Cn vale todo esto por la función que sobrevivió. Observa que la función que sobrevivió allí es la del coseno, no la del seno. Entonces aquí tendría multiplicado por coseno de C n pi por t entre a. ¿Ok? Fíjate que esta sería la función, ¿ok? Que estaría multiplicando aquí en, fíjate, esta parte que tienes acá, y la voy a colocar así entre corchetes, esta parte que tienes aquí, fíjate, esto es CN, esto es CN. Y esto que tienes acá es la función que sobrevivió donde está el CN. ¿Ok? Y perfecto. Y me faltó esta que tienes aquí, más 2. Esa que tienes allí corresponde a Cn igual a 0. ¿Ok? Entonces tienes C sub n y tienes C sub n multiplicado por la que tienes acá. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la solución? La solución del problema, vamos a abrir otro pizarrón. Vamos a guardar esto. Vamos a ponerle ecuación de onda. Está tardando un poco porque es porque está guardando y está abriendo el archivo al mismo tiempo. Fíjate. Fíjate cómo nos queda entonces. La primera es 2 porque es la que tiene que ver con la parte que, ¿cómo te explico? Eh, la que tiene que ver con C sub 0, ¿ok? Más, fíjate que ahora sí viene la multiplicación del otro. Eh, esta solución sobrevive cuando es n distinto de 0, ¿ok? Cuando n igual a 0. Por eso es que cuando la multiplicabas por el otro, fíjate, ahí estabas multiplicando en la parte de x por la parte del tiempo, ¿ok? La primera solución que tienes allí, ¿ok? Que es C sub 0, sobrevive independientemente del valor de n. Entonces, ¿cómo sobrevive? Esta solución que tienes acá va aparte. Y aquí nos toca lo siguiente, fíjate, nos quedaría Bn seno de n pi x entre a. Aquí me faltó el seno. Pero fue una preguntita rapidita. Si Ajá. hubieran más
más cosas que sobrevivieran, que fueran independientes de n, entonces se sumarían. Sí se suman porque recuerda que lo que estoy buscando aquí es una serie de Fourier. Ok, En el caso de una serie de Fourier, de hecho, en el libro de Piskunov lo explican bien. Claro, no es limitativo. Hay otros libros que hablan de la serie de Fourier. Lo que estoy escribiendo ahorita es la solución de la ecuación de onda en función de la serie de Fourier. Eso que tienes allí de Cn y Dn, esas integrales, es la serie de Fourier. Quiero expresarla en función de esa herramienta matemática, pues. ¿Okay? Entonces, lo que estoy eh, verificando aquí es que este problema lo puedo resolver trabajando con serie de Fourier o lo puedo también resolver, claro, sería un poquito más complejo, hacerlo con transformadas de Laplace, porque hay una forma también de trabajar este problema con transformadas de Laplace, pues. Eh, Pasa que en transformadas de Laplace hay que tener a la mano que si la tablita, debes tener claro cómo escribir las funciones en un espacio de configuración a otro espacio. Por ejemplo, el seno en variable real en transformada de Laplace no se escribe como seno, tiene otra connotación, pues. Trabajarías allá en el campo de los imaginarios y después regresas al campo de los reales, pues. Pero sí se puede trabajar esto también con Fourier, con transformadas de Laplace. Aquí vendría entonces el 2 CNP. Aquí tendría seno de CNP multiplicado por quién, por el coseno. Y fíjate que aquí era muy importante verificarlo en las unidades. CNP por T entre A. Fíjate que lo que tienes acá es precisamente lo que estoy describiendo hace rato. Esto que tienes aquí vendría siendo Cn y esto que tienes acá vendría siendo el coseno porque es el término que sobrevivió, pues. Y observa que aquí tienes la UN, BN, N, N por todos lados. Como quieres construir una solución completa, entonces aquí viene lo que nos interesa. Finalmente, para este problema en específico, nos va a quedar la siguiente solución, fíjate. El U total, que es la función de onda para cualquier armónico que se encuentre en estas condiciones y en este problema específicamente nos va a quedar así. Va a haber el 2 como término independiente y ese UN, esto lo voy a escribir acá porque esto es importantísimo. Ese UXT que tienes allí en realidad es esto. Bueno, voy a ponerle mejor hasta acá. Y para no confundir N con N. Entonces fíjate que ahí tendría que la U completa es igual a una sumatoria discreta. Entonces esto lo sustituye por una sumatoria. Fíjate, sería algo así. Una sumatoria que va desde N igual a 1. Fíjate que la sumatoria no está partiendo en cero. ¿Por qué no está partiendo en cero? Porque ya la solución en cero es esta. Hasta un valor de K. K puede ser, por ejemplo, muy grande o infinito. Vamos a poner el infinito en este caso. Y fíjate que yo voy a hacer un acomodo de esto. De aquí sale el 2, sale la C, sale el pi. Pero el n no puede salir porque el n está dentro de la sumatoria. Entonces nos va a quedar esto así. Bn
entre n, fíjate que es este, y este que está acá. Este tampoco sale, este tampoco sale, y este tampoco sale. Fíjate, entonces aquí vendría seno de CNP y multiplica el último que me falta, entonces sería seno de NP X entre A por el coseno de CNP por T entre A. ¿Ok? Fíjate que aquí podemos verificar lo siguiente, fíjate, en x igual a 0, sobrevive este. ¿Ok? En x igual a sobrevive este. En la derivada, en x igual a 0, en t igual a 0, fíjate, la derivada, que es u', sería derivar este, porque este es el único que depende del tiempo. Entonces, la derivada del coseno es seno. Y cuando el seno lo evalúas en 0, se te va. Entonces, ya verificamos tanto en los extremos, con x igual a 0, con x igual a, que nos da el mismo resultado, y cuando derivas la función u, evaluada en x igual a, en t igual a 0, cuando tenemos u', este término completo se te va. Y nos queda eh, eh, bueno, allí, sería, se podría evaluar, pues, ¿ok? Pero fíjate que el resultado que nos está dando, que tienes acá, es precisamente la solución de una función de onda en una cuerda cuyos extremos están sujetos, pues. Esto sería desde 0 hasta A. Aquí tendrías entonces X evaluada en A. Y aquí tendrías entonces X evaluada en B. En 0, disculpa. Esto es 0. Y esto es 0. ¿Ok? Lo que hemos visto hasta ahora se ha entendido. Sí, profe. Fíjate que esto con un poquito de práctica se puede entender mejor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en la clase de mañana? Fíjate, en la clase de mañana vamos a darte una idea. Vamos a hacer esto para que podamos ir adelantando un poquito más, fíjate. Vamos a hacerlo en el tiempo que me queda. Vamos a invertir unos 10 minutos en esto. En pensar qué pasaría cuando tienes esta condición. Esa que tienes allí es la condición de Neumann. Este es Neumann, este es en alemán. En inglés Neumann tiene una sola N, en alemán tiene dos, ¿ok? Y la EU es hoy, Neumann, pues.
Bueno, podría decirse que es nuevo hombre, pues. Fíjate, cuando yo evalúo en estas condiciones la solución del problema, fíjate que la solución del problema inicialmente es esta. En esta sí tiene que venir completa, ¿ok? Sería A coseno. Esta es válida independientemente de las condiciones. Las condiciones de frontera lo que hacen es evaluarla, ¿ok? Esta solución siempre es la misma. Lo que pasa es que tú vas a eliminar una de ellas. Entonces, esta es lambda. Ojo, eliminas una o puedes mantener las dos. Lo que no puedes eliminar son las dos simultáneamente. Eso no es posible. Fíjate entonces que si derivamos, aquí vendría un lambda. Entonces aquí tendría la derivada del coseno sería menos seno. Es lambda X, ¿ok? Y fíjate que lo que tienes acá es la derivada. Y esto es lo que voy a evaluar aquí y a evaluar acá. ¿Ok? Entonces fíjate que para x igual a 0, la derivada, ojo, fíjate que estoy colocando aquí la solución x, esta es la x mayúscula, esta no es x minúscula. Entonces si yo evalúo en 0, fíjate que aquí me quedaría a, la evalúo en 0, me quedaría seno de 0 es 0, más b multiplicado por 1, porque el coseno evaluado en 0 es 1, y eso es igual a 0. Entonces fíjate que a diferencia del problema anterior, este vale 0 es por la condición. El que se anula en realidad es este. Entonces puedes concluir de acá que b es igual a 0. Fíjate cómo nos queda. Entonces nos quedaría que x, la grande, la x mayúscula, fíjate, esta valdría 0, esta valdría 0. Entonces me quedaría a coseno de lambda por x. ¿Estás viendo la diferencia? ¿Viste la diferencia en este caso, verdad? Sí, sí, sí. En el primer caso, A es la que valía 0 y sobrevive Ajá. a B. Aquí es al revés. La que vale 0 es B y la que sobrevive es A. Y eso es Ujú. importante porque las condiciones que vas a trabajar son muy parecidas a la de la situación anterior. Entonces aquí, cuando evalúas la misma derivada, fíjate, ahora el que sobrevivió es este que está aquí. ¿Lo viste? Ajá. Entonces yo debo trabajar con la misma derivada. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando es con la derivada. Hay otra condición que es la mixta, que es derivada y función normal, pero no la vamos a hacer todavía aquí. Entonces, yo voy a evaluar nuevamente esta misma con lo que tienes acá. ¿Se ve? Entonces, fíjate que ahora me toca evaluarla en x igual a, pero yo evaluarla es la derivada. Entonces, fíjate que aquí me quedaría x' evaluada en a igual a 0 igual a lambda a seno de lambda por a. Fíjate que es la misma situación del problema anterior. Lambda no puede ser 0. La A mayúscula no puede ser 0. La A de longitud no es 0
y lo único que puede ser cero es seno. Entonces tú puedes concluir acá lo siguiente, que seno de lambda por A es igual a cero y por tanto lambda es igualito al problema anterior, NP entre A. ¿Ok? Entonces tu solución te queda de la siguiente forma en el eje X, o sea, en la función en X. Entonces, X, dependiendo de X, es igual a ¿quién? A, fíjate, coseno de NP por X entre A. Esta función evaluada, su derivada en cero es cero, fíjate. Si es cero, ¿por qué? Porque en este caso te quedaría seno de NP de cero, o sea, seno de cero. Cuando evalúas, te da cero. Esta solución te da cero en X prima igual a, fíjate, la derivada del coseno es seno. Te queda seno de NP por A entre A. Las A se van y te queda seno de NP. Y como ya vimos, todos los que sean múltiplos de NP con N par no, con N entero, hacen que la función seno se te anule, entonces también se verifica esto. Entonces, hemos verificado con las condiciones de frontera que cuando trabajas con las derivadas, también se anulan cuando están los extremos fijos. ¿Ok? Pero la diferencia en que en una te da sobrevivencia de la constante A y en otro caso te da la sobrevivencia de la constante B. Y lo que nos quedaría, según las condiciones del problema, es evaluarlas con las condiciones iniciales. Y calculas una solución muy parecida a la que tienes acá. ¿Ok? Esa parte se entendió. Sí, profe. Ahora una preguntita. Por lo menos en este ejercicio, y en el ejercicio pasado viendo que se hace eso con las partes A y B, pero no se calcula A y en la anterior no se calcula B. O sea, Fíjate, porque queda B sub N, pero no, entonces B sub N no tiene un valor o no se encuentra ese valor. fíjate, ¿qué es lo que pasa con el B sub n? Eh, el B sub n, tú lo podrías calcular si te indicaran, por ejemplo, cuánto vale la función para un instante dado. Por ejemplo, qué sé yo, mira, yo quiero calcularla para t igual a 4 segundos, y en 4 segundos vale seno de x. Esta parte que tienes acá, también se puede calcular. De hecho, debería quedar en función de algo muy parecido a lo que tienes acá. A algo muy parecido a lo que tenías en el anterior. Algo así como un 2 entre 2 a la menos 2. O sea, algo así, miren. ¿Ok? Lo que pasa es que esto que tenemos acá lo obtuvimos fue para verificar exactamente cuánto valía la constante con las condiciones iniciales. Ahora, para calcular cuánto vale esta amplitud que tienes aquí, que proviene de la parte que tiene que ver con el aspecto espacial, es necesario que te indiquen cuánto vale la función para un instante de tiempo indicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aplicas una forma de resolución muy parecida a la que yo discutí aquí. No, bueno, no está aquí, está en el que cerré. Déjame abrir ese rápido y con esto termino la clase. Déjame abrir ese rápido.
que es el que dice ecuación de onda, que fíjate, ya la voy a abrir. Fíjate, entonces aquí, para calcular precisamente BN, que es el que está asociado con la espacial, deberías tener entonces aquí, es una función. Esa función que deberías tener acá es precisamente U de XT. ¿Se entiende? ¿Se entiende la Sí, idea? profe. Ajá. Entonces, si a ti te dan esa función para ese instante de tiempo, simplemente lo que hace es una especie también de integración por partes, y a partir de allí, con los límites de 0 a A, puedes calcular exactamente la amplitud de la onda en ese momento. Porque da la casualidad que la solución que tenemos acá, esta que tienes aquí, esta solución que tienes acá, es la solución para cualquier onda que esté sometida a la situación que te describí anteriormente, con la posición inicial en la condición de frontera en cero igual a cero, la condición a la derecha evaluada en cero también, sea igualada a cero, para X igual a, que tengas, por ejemplo, como condición inicial que la onda tenga como valor 1 de f, y que la otra función sea 0. Yo podría tener el caso contrario. Yo puedo tener, por ejemplo, que la función evaluada en t sea 0 y su derivada sea distinta de 0. Lo que sí debe pasar es que las dos, o una de las dos, deben ser distintas de 0. Lo que no puede ocurrir es que las cuatro soluciones o las cuatro condiciones sean 0. Eso no puede ocurrir. Tú puedes tener 3 que sean 0, pero de esas 3 que son 0, una solamente debe ser 0 de las condiciones iniciales. Porque la que le da sentido físico al problema son las condiciones iniciales. Y esas, las dos, no pueden ser 0 simultáneamente. O sea, es como decirte, por ejemplo, a ti, en un problema de un circuito RC, que no tenga batería, no tenga, o sea, imagínate un circuito de RC en descarga. Entonces, ese circuito de RC en descarga, que no tiene ninguna fuente conectada, no tuviese ni una carga inicial ni una corriente inicial. Entonces, si no tienes carga inicial ni corriente inicial, porque tampoco tienes una fuente, ¿qué corriente o qué carga vas a ver en función del tiempo? Cero. No vas a ver algo distinto de cero. ¿Por qué? Porque si no tienes fuente, no se genera una corriente eléctrica y hoy no hay almacenamiento de carga. Ok, desconectaste la batería. Para que tú puedas observar un problema físico, entonces debería tener el condensador una carga inicial. Si el condensador no tiene carga inicial y el circuito no tenía una corriente inicial, entonces, ¿cuál es el resultado lógico que vas a ver? Corriente cero, carga cero. Entonces, allí puedes tener esa misma situación. Puedes tener 3 de las 4 condiciones iguales a cero. Pero de esas 3 condiciones que son iguales a cero, una sola debe estar en las condiciones iniciales. La otra debe ser a juro distinta de cero. Que las dos condiciones de frontera sean iguales a cero, no importa. No importa. Importa porque se pudo verificar que lo que se anula en un caso es una constante por la condición dada, y la otra se anula es por el argumento del seno del coseno en cuestión, pero no porque la A o la B valga cero, la que sobrevive. Y esa constante, si bien queda en el aire, también se puede calcular si te dan
esta función que está aquí para ese instante indicado. Entonces allí sí tendrías una solución completa del problema. Esa es una solución del problema, la que tienes allí. Y esa Bn va a depender exclusivamente de cada uno de los armónicos. Esos son armónicos. ¿Okay? Entonces es una solución única, es una solución que se cumple solamente para ese problema específico que tienes allí. Y como te comenté, es perfectamente válida para ese problema indicado. ¿Se puede trabajar para el problema que tienes acá? Sí. Tú podrías decir, por ejemplo, que U de X en T igual a 0 es 1 y U' para cualquier valor de X evaluada en T igual a 0 es 0. Te vas a dar cuenta que los resultados son muy parecidos, pero el que sea muy parecido no significa que sean iguales, porque en un caso te va a aparecer coseno y en otro te va a aparecer 0. ¿Ok? ¿Se captó la idea? Sí, profe, gracias. Bueno, tranquilo, no hay problema. Vamos a andar a almorzar, buen provecho. Así me da chance bueno, yo también de comer algo y prepararles el examen a ustedes. Eh, Creo que vamos a usar la sesión de ustedes, la de física 3. Yo ahorita les voy a mandar un correo a los de física 2 y al Classroom para que ellos se metan de una vez en la sesión de ustedes. Yo les voy a dar el código de ingreso. O sea, todos van a presentar en la misma aula. Ok, sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos como a las 2:15, 2:20, ¿ok? Ok, buen provecho. Igual, nos vemos más tarde, pues. Hasta luego. Hasta luego.